¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Russell Cabrera y aquí estamos nuevamente en Pauta Semanal. Pero antes de partir, ¿saben qué? Hoy es 10 de mayo y antiguamente solía celebrarse en este día el Día de todas las mamás. Así que un saludo muy, pero muy grande a todas ustedes que están, me imagino, compartiendo ya en familia este día especial o algunas preparándose, por supuesto, para celebrar mañana domingo, que es el día que ha sido elegido comercialmente, digámoslo así, para también celebrar a las mamitas. Aquí en el canal celebraron ayer, y bien entretenido, estuvo muy entretenido, junto con las radios también de Marva Comunicaciones. Entremos en materia aquí en Pauta Semanal. Les cuento que fue noticia durante la semana que está terminando. Un reportaje de CIPER Chile reveló que en el marco de la investigación del caso denominado Democracia Viva, que ha golpeado, hay que decirlo, bastante fuerte a la moneda, el Ministerio Público dispuso la intervención de 42 teléfonos, incluyendo el de relevantes asesores de gobierno y también el de Alberto Larraín, que por cierto es bastante cercano al presidente Gabriel Boric y uno de los fundadores de Procultura. Ahí la discusión se centra en lo que podrían revelar esas conversaciones registradas y también, por supuesto, en la legalidad de los llamados pinchazos telefónicos. A nivel local, tras conocerse los resultados de un estudio que es bastante importante, estoy hablando del Índice de Calidad de Vida Urbana, más conocido como ICBU, que marcó un retroceso en áreas súper importantes como son la salud, medio ambiente y también condiciones laborales. Desde el Consejo Municipal de Chillán se pidió actualizar y también acelerar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal, el PLADECO, que aborda este y otros temas relevantes en la comunidad. Bueno, y la noticia mundial, la conocemos de sobra, fue la elección del pasado jueves del sucesor del fallecido Papa Francisco, el cardenal norteamericano Robert Prevost, quien se convirtió en el Papa León XIV. Las miradas ahora están puestas en las decisiones que el máximo líder de la Iglesia Católica tomará en cuanto a seguir o no la línea de su predecesor, por cierto, más alejado de las corrientes conservadoras en la Iglesia. Todo indica que así será. Entramos en materia de inmediato y ya está con nosotros nuestro primer invitado aquí en Pauta Semanal. Se lo presento, César Riquelme Alarcón, ex seremi de Educación y también candidato a diputado, ya ungido por su partido, el Partido Radical. César, bienvenido a Pauta Semanal. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos los telespectadores del Canal 1. Canal 1 y Radio Cariñosa 92.1 que nos acompañan como cada sábado a esta hora. El pasado 30 de abril es una fecha que a usted no se le va a olvidar, estimado amigo, porque ese día, bueno, presentó su renuncia como seremi o como máximo líder desde el gobierno en la educación aquí en Ñuble para ser proclamado ese día por su partido, el Partido Radical, como candidato a diputado. ¿Cómo fue ese paso? Me imagino que tal vez no tan fácil, entendiendo que estamos hablando de un seremi que muchos veían acompañando al gobierno hasta el próximo año. Oye, sí. Bueno, primero sí saludar a todas las mamás, especialmente a mi madre, profesora normalista, mi mamá, a mi señora, Alejandra. Así que un gran abrazo a todas las mamás de Chillán, de la región de Ñuble. Bueno, y señalar que efectivamente fueron 3 años bastante fuertes, bastante emotivo, de mucha experiencia, y de alguna manera igual duele un poco, afecta un poco el dejar la seremi, digamos, ahora el 30 de abril. Pero, y aprovechar también de agradecer la oportunidad, porque yo creo que desde el punto de vista profesional, yo que igual estuve antes de ser seremi alrededor de 20 años dirigiendo establecimientos educacionales. Colegio Concepción fue el último estamento privado en el cual usted estuvo. Estuve 11 años en el Colegio Concepción de Chillán. Sí. Y bueno, y el hecho de que como profesor de historia de la Universidad del Biobío se me haya dado la oportunidad de servir como seremi de Educación de la región de Ñuble es un alto honor. Y además una gran satisfacción profesional también. Hay todo un proceso de aprendizaje que realicé en estos 3 años y conocer mucho más de cerca la realidad. Nosotros sacábamos la cuenta el otro día y visitamos entre años más de 300 escuelas, de las 411 que tiene la región de Ñuble. Así que fue una gran experiencia y espero haber contribuido a la mejora en la educación de nuestra región. Bueno, y efectivamente el Partido Radical, la dirección del Partido Radical me planteó hace un par de semanas el ir de candidato a diputado por la región de Ñuble. Lo conversé con mi familia, reflexionamos en torno al tema y decidí aceptar porque en definitiva, si bien hemos logrado mejorar en algunos aspectos educacionales,
al final tú administras lo que está en el marco legal que existe, digamos. Pero otra cosa distinta es tener la posibilidad de incidir en las leyes, en modificar las leyes, en resolver temas que en el único espacio en donde se pueden resolver es en el Congreso Nacional, en la legislación. César, y desde este punto de vista, bueno, tuvimos un último diputado radical con un caminar bastante largo, me refiero a don Carlos Jarpa, claro. Aprovechamos de enviarle un saludo. ¿Cómo se marca la impronta de este proyecto político nuevo? En la idea, por supuesto, siempre de poder atraer de vuelta las huestes que apoyaron y con bastante entusiasmo en su época al ex diputado Jarpa. Sí, mira, fundamentalmente nosotros creemos de que el país, incluso si le ponemos fecha, desde el 2008 que entra en una crisis importante. Hay una crisis de crecimiento importante en donde los temas económicos y además la crisis que se vive a nivel mundial en el 2008 golpea en forma importante el país y el país desde ahí no ha vuelto a crecer a un nivel adecuado. De hecho, es tan así que yo creo de que una de las causas del estallido social del 2019 tiene que ver también con el bajo nivel de crecimiento del país. Bueno, pero en economía no solamente influye la economía en sí, sino que también influye la política. Y desde el momento en que en Chile estamos en posiciones de trinchera, en donde lo que dice el otro de partida ya es rechazado por el solo hecho que lo dice el otro, es muy difícil que podamos avanzar y resolver los problemas que tenemos. Por lo tanto, desde el Partido Radical y yo también en lo personal, creemos que podemos contribuir a construir puentes, a establecer y a que la política que sí dio resultado en Chile, que fue la política en la época de la concertación, o incluso en el periodo radical, si nos remontamos bastantes décadas atrás, a la década del 30, 40, sí, 30, yo profesor de historia, sí, 30, 40, en donde la conversación, el diálogo, los acuerdos era la base para poder desarrollar políticas públicas. Pero si yo parto rechazando todo lo que se me presenta, en realidad el ritmo de avance y la inestabilidad que le generó al país es mucho mayor. Y eso repercute en la economía. Y eso yo creo que es un factor que sí podemos abordar desde el punto de vista de la política. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Hay algunos temas de los que abordó el ex diputado Jarpa que haga suyo esta vez? Porque sabemos que usted va a ser el candidato de la educación. No tengo la menor duda que como buen radical usted va a gobernar es educar. Por supuesto, que lo identifique con ese mundo. Pero vuelvo a la pregunta porque el mundo radical tuvo aquí en Ñuble una fuerza especial en esa época durante muchos periodos. A eso apuntaba un poco. ¿Cómo poder volver a conquistar a esa gente que a lo mejor tiene otras opciones hoy día? Sí, no, es señalar que en la última elección municipal el Partido Radical fue el partido que más votos sacó dentro de todo el socialismo democrático. Sacamos 16 concejales, cerca del 10% de la votación, más que el Partido Socialista, el PPD, la ADC, y por lo tanto en Ñuble el Partido Radical sigue siendo un partido importante con un fuerte caudal de votos, 2 consejeros regionales en las listas radicales, y por lo tanto y además somos el tercer partido con más militancia en la región, cerca de 900 militantes inscritos. Por lo tanto, el recuperar la mística, ¿no es cierto?, del partido, yo creo que es una de las tareas. Pero el partido tiene que dar cuenta de varios temas. O sea, aparte del tema educacional, que es uno de los pilares históricos del partido, la región de Ñuble tiene un serio problema. Y el problema es que hoy día, de acuerdo a todas las estadísticas, es la región más pobre del país. Lo dice el último estudio. Sí, de hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos el 12% de pobreza por ingreso económico y el país tiene un 6%. O sea, tenemos el doble. El ingreso per cápita de Ñuble está en los 386.000 pesos. Y el del país está en los 468. O sea, estamos casi 80.000 pesos más abajo del promedio nacional, siendo 386.000 de acuerdo a los datos, digamos, del 2022 que salen en el informe social del 2024, bastante bajo. Pero lamentablemente la situación país tampoco ayuda mucho, César, y acabamos de conocer un recorte, por ejemplo, para el gobierno regional, que es un área súper sensible para los nuevos proyectos, que además significa dinamizar el empleo. ¿Cómo ve el impacto económico? Sí, no, y piensa tú lo siguiente, que si yo veo cuáles son los temas, por ejemplo, que en Ñuble deberían llevarnos a un mayor desarrollo, uno de los temas son los presupuestos regionales. Efectivamente, yo creo que la regionalización sí nos ayuda y nos ayuda mucho. Hay un aumento en los presupuestos que manejaba la región y por otro lado, el ser región obliga a modernizar ciertos aspectos.
Por ejemplo, en la capital regional Chillán ahora va a tener un hospital espectacular, el centro de la Teletón, etcétera, etcétera. Pero esto no llega a las comunas rurales. No llega a las comunas rurales. Entonces, si nosotros decimos, mira, a ver, ¿cuáles son los hitos de la economía de Ñuble? Bueno, la agricultura, la silvoagricultura es uno de los hitos. Sin embargo, todo lo que es agricultura tradicional, y no solamente hablando de la agricultura familiar campesina, sino que la agricultura tradicional donde hay medianos también agricultores, los trigueros de Pinto, de San Ignacio, todo lo que es la actividad económica de la remolacha, por ejemplo, no logra repuntar y depende de los vaivenes de un año a otro y depende de los créditos, pero los créditos hay que pagarlos. Por lo tanto, el agricultor entra en un ciclo en donde al final termina trabajando para pagar el crédito. Bueno, yo recuerdo, era chico todavía, pero recuerdo que el gobierno en algún momento subsidió la actividad forestal en Chile. Y eso provocó la expansión del tema forestal. El famoso decreto 701. Claro, y ahí no hubo problema para subsidiar. Ahí nadie dijo, no, ¿cómo vamos a estar subsidiando la economía? No hubo ni un problema. ¿Cómo no podemos hacer algo por la agricultura tradicional en Ñuble? Entonces, una de las cosas que nosotros nos planteamos, y coincido ahí con lo que planteaba Carlos Abel en algún momento, es que nosotros tenemos que instalar los temas de Ñuble en la agenda nacional. Los temas de Ñuble no están instalados en la agenda nacional. Si yo reviso la agenda nacional, ¿cuáles son los temas prioritarios? No es la agricultura tradicional. No va por ahí. Entonces, los temas de Ñuble, la pobreza en sí dura de Ñuble, no está instalada en la agenda nacional. Hay, claro, temas nacionales, pero yo entiendo de que si yo soy la comuna, la región más rezagada del país, bueno, tendré que tener a lo mejor una política especial para las regiones más rezagadas del país, porque Chile efectivamente se ha modernizado. O sea, si bien nosotros estamos creciendo a un ritmo bajo, 2%, por ejemplo, como promedio en 15, 20 años, pero uno debería preguntarse, a ver, si tenemos una región o zonas, por ejemplo, porque una cosa es Ñuble, otra cosa, por ejemplo, es Maule Sur, otra cosa es Araucanía Costa. Bueno, si tenemos, por ejemplo, esas zonas tan atrasadas, ¿por qué no tenemos una política especial hacia las zonas más atrasadas que tienen incluso problemas comunes, estas zonas que yo nombré? Pero sin embargo, para la Araucanía sí hay planes especiales. Sin duda, y nosotros caminamos como región desde, bueno, 2018, y hubo mucha expectativa, César, respecto de lo que podía ser un antes y un después de la creación de la región de Ñuble. Se sigue hablando de una región como con pata coja, algo pasa con Ñuble, siendo una región nueva con muchas ganas en su gente, pero ha faltado efectivamente el apoyo en áreas clave. Por ejemplo, el tema de la energía. No hay capacidad instalada de energía hoy día para desarrollar tremendos proyectos que podrían estar acá, por ejemplo. Sí, no, efectivamente. Pero piensa lo mismo que decía. O sea, si nosotros no tenemos una política especial hacia las regiones que evidentemente tienen un atraso importante, y lo dejamos a lo que es el crecimiento natural del país, estas diferencias van a seguir existiendo. O sea, el país va a crecer, pero puede crecer, no sé, 10 puntos en 5 años. Pero Chillán, o sea, Ñuble, va a seguir siendo la más pobre de Chile. Eso no le resuelve el problema. Va a ser menos pobre en relación consigo misma, pero va a seguir siendo la más atrasada del país. Y eso igual es una desventaja para los ciudadanos de nuestra región. Ahora, efectivamente, hay temas que uno se pregunta, mira, ¿cómo es posible que hayamos estado tantos años en situaciones de desmedro en términos energéticos? Lo que, según algunos estudios, hizo que se perdiera una cantidad de empleos enorme y perdiéramos la oportunidad de instalar una serie de empresas. Incluso el otro día leía de empresarios que son de Ñuble que tuvieron que llevarse sus empresas a otras regiones precisamente por el tema eléctrico. Por supuesto, y alguien planteó en algún minuto, por ejemplo, haber instalado un data center en Ñuble, porque hay espacio de sobra, pero lamentablemente la capacidad energética no lo permite. Sí, ahora, de hecho, yo entiendo que sí hay una legislación que se está aprobando, se aprobó, que va a permitir avanzar en este sentido. Y por otro lado es re interesante, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora en términos de instalar centros de energía eólica. El otro día fui a la inauguración en Temuco de un centro de energía eólica que, según recuerdo, la inversión es de alrededor de $200 millones, que va a ser bien interesante. Y yo espero que estos centros de energía distribuyan energía para Ñuble y no al final estén instalados acá nomás y al final terminen, digamos, distribuyendo para otros lados. Esa historia es un poco vieja y se ha dado en Magallanes, por ejemplo, y en otra zona del país, la zona minera, en fin.
Claro. Oiga, estimado amigo, yo lo quiero sacar un poquito de la contingencia política, quizás volvamos en un instante más, pero no puedo dejar de preguntarle al ex Seremi de Educación, con quien estamos conversando esta tarde aquí en Pauta Semanal, respecto de lo que fue su cartera específicamente. Yo quisiera saber, bueno, cuáles fueron los principales logros que hubo desde la Seremi y cuáles fueron las tareas, César, que quedaron pendientes. Sí, no, mira, para mí los logros, porque me tocó justo cuando volvimos a la presencialidad, el 2022. Yo creo que los dos principales logros, o tres interesantes, concretos, medibles, es, por ejemplo, la recuperación de la asistencia escolar. O sea, nosotros en un año recuperamos la asistencia escolar, el promedio de asistencia que teníamos al 2018. Y en 2 años recuperamos los resultados del CIMSE, logrando incluso el CIMSE más alto en la historia de la región en cuarto básico. Entonces esos datos son tremendamente interesantes. Y lo otro que por muchas décadas la infraestructura escolar había estado absolutamente abandonada y logramos a través de los proyectos que presentaban los sostenedores a los fondos, ¿no es cierto?, de conservación y de emergencia, intervenir alrededor de 80 establecimientos en infraestructura en distintos grados, algunos en términos de proyectos de emergencia, que implica inversiones más pequeñas, y otros en temas grandes de proyectos de conservación de 450 millones de pesos, en donde todavía hay varias escuelas que están en proceso de inauguración y no alcancé ya a inaugurar. A cortarse, pero sí. Lo irán a invitar, me imagino, no manera. Sí, por cariño nomás. Claro. Yo creo que esos son los aspectos positivos, digamos. César, y antes de pasar a lo pendiente, tiene que ver con la dignidad también, no solamente de los estudiantes, de los alumnos, sino de la comunidad escolar completa, los profesores, asistentes de la educación, los apoderados. De verdad es una inyección de energía cuando ven su escuela más bonita, ser mejorada, cuando están más calentitos. En este tiempo también, que no deja de ser súper importante tener, por ejemplo, termopanel, que ayuda mucho en el tema de la ambientación. Exactamente, los proyectos de conservación consideran termopanel, impermeabilizar los muros, poner aislación térmica, cambiar puertas, quedan bastante bonitas y transformadas absolutamente las escuelas. Ahora, desde el punto de vista de lo pendiente, yo creo que lo más pendiente en Ñuble, pero también a nivel nacional, tiene que ver con temas de convivencia escolar. Nosotros en Ñuble tuvimos una situación en marzo bien compleja desde el punto de vista de la convivencia escolar. Y ahí hay varias cosas. Primero, que hay una ley pendiente que todavía no sale del Parlamento sobre convivencia escolar, que debería fortalecer el rol de la escuela y de los profesores y asistentes en el manejo del tema de convivencia escolar. Y por lo tanto, la idea es que los parlamentarios actuales que están en eso apuren ese tema, porque en definitiva se ha demorado bastante. Y entiendo yo que hay cierto consenso, o sea, no me queda muy claro por qué se demora mucho, pero esa ley considera, por ejemplo, que los encargados de convivencia escolar tienen que tener jornada completa. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? La ley hoy día establece que tiene que existir un encargado de convivencia escolar en todo establecimiento, pero no dice por cuántas horas. Entonces, si yo tengo uno por 2 horas, estoy cumpliendo la ley. Y con 2 horas no hago nada. Pero no se cumple el objetivo para nada. Para nada. ¿Qué le pasó a los chiquillos, chiquillas, César? ¿Por qué ha habido tanto episodio? ¿O es que hoy día se conocen más, pero de verdad ha habido casos bien complicados de violencia al interior de los establecimientos? Sí. Bueno, pero para cerrar lo de la ley. Una es eso, otra es la obligación del sostenedor de tener, por ejemplo, defensa jurídica y apoyo jurídico gratuito a los trabajadores de la educación, que es un tema importante. Creo que lo que hablan el colegio de profesores en términos de que se ha debilitado la figura del profesor, eso es cierto. O sea, creo que la figura del profesor se ha debilitado, creo que los medios en general, la legislación en general ha ido debilitando la figura del profesor y nosotros tenemos que hacer el camino inverso. Tenemos que fortalecer la figura del profesor. Esta ley contribuye, pero yo creo que hay otros temas que también contribuirían. O sea, por ejemplo, al igual que en otras áreas, yo establecería grados mayores de sanción cuando un adulto, ya sea apoderado o no, en el contexto escolar agreda a algún profesor o algún trabajador de la educación. Creo de que el Estado chileno, más allá de los gobiernos, debe dar señales de ese tipo. Y no son señales que sean antojadizas. De hecho, en otros países es así. Si un adulto, por ejemplo, agrede a un profesor o profesora, ese adulto tiene prisión efectiva. Él tiene grados mayores que si fuera una agresión a otra persona que no sea profesor. Cuando tú das ese mensaje, efectivamente hay gente que se va a controlar y la va a pensar 2 veces antes de hacer ese tipo de cosas. Y además está dando una señal. Creo que
los 2 años de encierro de los chiquillos afectaron mucho porque la escuela es donde se forma la socialización. De hecho, el lema del ministerio es "a convivir se aprende", o sea, es un proceso de aprendizaje. Cuando yo los tengo 2 años encerrados en la casa, y además muchas veces ni tan encerrados, sino que incluso vulnerables frente a temas como el narcotráfico o el microtráfico, donde la escuela siempre actúa como un factor protector. Al no estar ese factor protector durante 2 años, se perdió procesos de socialización, se hizo más vulnerable, el tema, por ejemplo, de la droga se metió más que antes de la pandemia, y eso obviamente que requiere hoy día que la escuela tenga más herramientas. Se han hecho varios esfuerzos, de hecho en los últimos 2 años han habido apoyos de distintas universidades a nivel nacional, se ha contratado, subvencionado para que se contraten personas para que se preocupen de los chicos que están faltando a clase y los vayan a buscar, eso ayudó mucho a mejorar la asistencia, pero falta, digamos, un empoderamiento mayor de los trabajadores de la educación, como te decía con los ejemplos como por ejemplo que señalaba, pero también hay otros temas. Hoy día, por ejemplo, el país ha avanzado fuertemente en la inclusión y eso es positivo. Y hay una ley TEA que es tremendamente importante y que contribuye significativamente a la inclusión, pero requiere más financiamiento. Exactamente, iba hacia allá, César. A propósito de las dificultades que ha habido este año, también hemos conocido temas bien complejos de violencia, sí, de chiquillos que están bajo una condición especial de autismo dentro de todo el espectro. Pero bueno, la consecuencia... señalar de que la mayoría de los casos de violencia no tienen que ver con el tema de autismo. Lo tengo claro, pero a propósito de los que sí ha habido y de los que al futuro pueden haber, ¿qué más se puede hacer para fortalecer a este tipo de jóvenes que tienen este problema, este tipo de niños que están viviendo junto a sus familias estas dificultades? Porque no llegar y decir, ¿sabe qué? Tienen que volver a colegios especiales, simplemente. Si estamos hablando de integración, entendemos que hay un desafío mayor en esta materia. ¿Qué más falta desde el Parlamento, César, para avanzar en esto? Sí, mira, una que yo creo que el país es más consciente y tiene mejor capacidad de diagnóstico. Y hoy día tiene diagnósticos para esto. De hecho, la ley TEA lo que hace, por ejemplo, es garantizar la atención en salud gratuita y el diagnóstico, ¿no es cierto?, gratuito para los niños en condición de autismo. Pero evidentemente que cuando yo incorporo mayor diversidad en las aulas, tengo que incorporar mayor apoyo profesional también. Eso tiene que ser más significativo. Por lo tanto, cuando yo promulgo una ley, financio el área de salud de esa ley, pero en el área de educación me queda ahí la patita coja, obviamente que se empiezan a producir este tipo de situaciones. Ahora, tampoco hay que ser injusto. O sea, Chile tiene los proyectos de integración escolar hace ya mucho tiempo y es pionero en ese tema a nivel nacional. Y ahí los profesores diferenciales, los fonoaudiólogos, asistentes sociales, psicólogos cumplen un rol extraordinario. Tú me creerás de que yo voy a cualquier otro país de América Latina y no me creen de que en las escuelas chilenas hayan fonoaudiólogos, profe diferencial, psicólogo. No, eso es impensable, es un avance pero enorme para la educación de nuestro país. Pero sin embargo, podemos nosotros, por la capacidad y por el desarrollo que tenemos como país, avanzar más. Entonces, por ejemplo, hoy día, en el caso de los niños TEA, el tener terapeutas ocupacionales ayuda mucho. Y sin embargo, la normativa hoy día no te obliga al sostenedor a contratar terapeutas ocupacionales. Por ejemplo, ahí hay un nicho en que se puede avanzar. Los profesores, frente a las situaciones que ocurrieron, no plantearon temas de exclusión. Todo lo contrario. De inclusión. Plantearon temas de inclusión y de cómo mejorábamos el financiamiento. Y acá en Ñuble logramos constituir, una semana antes que renunciara, logramos constituir una mesa de trabajo entre las 21 agrupaciones que teníamos nosotros en la Seremía de padres, madres y apoderados de niños TEA, con el Colegio de Profesores, con la Asociación de Asistentes de la Educación, una mesa porque todos entienden de que el objetivo que tienen es el mismo. No tienen por qué entrar en contradicción. Pero surgieron voces contra la inclusión en los medios nacionales de televisión. Connotados comunicadores a nivel nacional hablaron en contra de la inclusión. No representaban ni a los apoderados, ni a los profesores, ni a los asistentes. Hoy día existe una mesa en Ñuble
que trabaja en conjunto para levantar un pliego de peticiones de en dónde podemos avanzar. Entonces, por ejemplo, un tema donde se puede avanzar es la contratación de terapeutas ocupacionales, la creación de salas, ¿no es cierto?, de apoyo psicosocial, que existen en muchas comunas, pero requieren, claro, un aumento. Todas las escuelas deberían se pueden venir cosas buenas ahí. Bueno, estamos con César Riquelme, ex Sermi de Educación de Ñuble y también candidato del Partido Radical a la Cámara. Nos quedan los últimos minutos. Esta conversación pasó muy rápido, César, como suele pasar aquí en Pauta Semanal. ¿Qué pasa con los desafíos que siguen en tema de servicio local de educación pública? SLEP, instalado ya Punilla Cordillera, ahora viene el Valle de Guillín. Sí. ¿Cómo va ese proceso? ¿En qué pie lo deja el representante local del Ministerio de Educación? Bueno, ahora en general los servicios locales han tenido hartas complejidades a nivel nacional. Y aquí se viene duro porque además están la mayor parte de las comunas con mayor población, con mayor cantidad de establecimientos. Claro. Sí. Ahora, pero señalar de que en general la mayoría de las autoridades comunales lo único que quieren es entregar la educación a los servicios locales. De hecho, uno de los problemas que se me planteaba en su momento en Itata era que la gran mayoría de los alcaldes no les parecía muy bien de que tuviesen que esperar hasta el 2029 para poder traspasar la escuela. Porque de las 21 comunas, solamente hay 3 comunas que no colocan recursos, que no tienen que subsidiar la educación con fondos comunales, con fondos municipales. Las otras 17, 18 tienen que hacerlo. Y hay comunas que tienen que colocar una cantidad de dinero adicional porque con lo que ingresa no alcanzan a cubrir los sueldos, entonces tienen que colocar dineros adicionales en forma significativa. Bueno, el traspasar las escuelas a los servicios locales yo creo que es algo que no tiene vuelta, que es algo que cuando termine el gobierno del presidente Boric, más del 50% de los servicios locales ya van a estar instalados. La deuda previsional en Chile de las municipalidades a los trabajadores de la educación supera los 150.000 millones de pesos. Entonces, el continuar con el sistema municipal es imposible, porque cuando se crea la ley de educación pública y se crea, por ejemplo, el FAEP, que eran 300.000 millones al año, que con eso se supone que se iba a arreglar este déficit, al fin y al cabo, al tener más dinero, hubo más gasto, más contrataciones, y por lo tanto, al cabo de 3 o 4 años, la deuda era mucho mayor que antes de entregar estos fondos de fortalecimiento de la educación pública. Sí. César, es un tremendo tema. Yo creo que vamos a dedicar alguna nueva entrevista a hablar solamente de esto, a hablar del rol de los municipios que, ojo, no han perdido dentro de los fines que dicta la ley de municipalidad, el tema de la educación, y eso es re interesante ver cómo se va complementando también el apoyo que puedan seguir dando. Ha sido un agrado, César, poder conversar en Pauta Semanal, así que cordialmente invitado para una próxima oportunidad de tratar estos y muchos otros temas. Pero encantado, pero sí, una muy buena conversación. Ok, muchas gracias, y con ustedes dentro de un instante de regreso aquí en Pauta Semanal.